No sé de qué decirte. La verdad es que he trabajado tanto en teatro, tele, cine, publicidad, escribiendo. Procuro enamorarme de lo que estoy haciendo, la verdad. Es cierto que quizá muchas veces más que me guste más un género o otro es cuando a lo mejor repito mucho género, ¿no? Creo que debe ser de... Llevo muchos años escribiendo y siempre muchas cosas diferentes, ¿no? Quizá a lo mejor me aburro un poco en ese punto. Pero creo que todas las cosas tienen su punto bueno, ¿no? El drama. Sí, también había hecho antes una serie para cortita que se llamaba I más D, no, I más B, que era ir más a los bares, que era una cosa que hicimos para Factoría de Ficción con Coca-Cola, una especie de placement, pero en serie. Y esta sería entonces mi tercera colaboración con ellos. Sí. En este caso, lo curioso es que yo empecé siendo fan de ellos en YouTube, ¿no? Entonces ya conocía a los personajes. Luego después conocí a Alfonso, él vino a ver una obra de teatro mía que ponía en Sevilla y entonces ahí es donde nos conocimos más y empezamos a colaborar. Conocer estos personajes, claro, ya los conocía a ellos, ¿no? Y sabía por de dónde venían, ¿no? Entonces creo que también es una ventaja, ¿no? De saber un poco... Vale, sí es cierto que conozco estos personajes que yo no he creado, pero conozco a los creadores, conozco un poco de dónde vienen, voy con ellos donde ellos lo han creado, entonces un poco los hago míos, ¿no? Y también los sirvo hacia ellos, ¿no? Pero sí, normalmente siempre lo que yo he procurado, y sobre todo en esta más, es que hubiese una evolución de los personajes, ¿no? No que se quedaran, que no fueran monolíticos, ¿no? Que es como vais a ver la película, que los personajes tienen una evolución casi hasta el ocaso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Mira, lo difícil era que, como es un proyecto que ha sido muy largo, que muchas cosas de las que estábamos haciendo, que lo hacíamos en plan de broma, ocurrían en la realidad. O sea, era una cosa increíble. Entonces, muchas veces se ha tenido que ir cambiando el proyecto. Ahora mismo no caigo en unas cosas y quizás tampoco quiero decirlas, ¿no? Pero cosas que a lo mejor planteábamos que eran imposibles que pasaran, pongamos por ejemplo con la monarquía, de repente pasaron y entonces pues dice, bueno, ya está, es que la realidad nos ha adelantado, ¿no? Vamos a cambiarlo, vamos a llevarlo por otro sitio. No hemos tenido de ese tipo de cosas. Sí, hay gente, bueno, por lo siempre, los típicos que se molestan. De todas formas, yo pienso ya, y yo una cosa que tuve bastantes discusiones, y era que no nos preocupáramos de los que se iban a molestar, porque precisamente es que esos no van a ver la película y de alguna manera ejercen una censura pasiva, ¿no? Sí, es verdad que, pero esto, bueno, es un poco de récord y tal y cual, cuando empezó el proyecto hace muchos años, la primera idea de proyecto, esta debería haber sido justo después del Mundo es Nuestro, ¿no? Por ejemplo, nosotros queríamos meter, bueno, ya has visto, bueno, sin desvelar mucho, de los camareros, el líder de los camareros que fuera el actor Willy Toledo, que era nuestra idea, ¿no? Y ya con las primeras plataformas que trabajamos, cadena y tal y cual, ya nos dijeron de entrada que tal, ¿no? Entonces, de repente tú dices, hostia, claro, que esta gente te cogen su batería de medios y tal. En ese sentido sí hemos tenido ese punto. Pero no, en principio no. De hecho, yo creo que, como tampoco decimos los nombres de nadie, ¿no? Creo que algunas cosas son más evidentes, otras menos, ¿no? Pero una vez que ve la película se están retratados que Claro, son ellos, ¿no? Es fácil de identificar. el ruedo ibérico, ¿no? Un poco la idea, ¿no? Eso, ¿no? Claro, y está muy bien ese trabajo de reflejar la España como que, pero lo mejor que tiene es que reflejar los dos, Sí. las dos Españas, ¿no? No es una crítica a la política de este tipo. Bueno, yo diría que hay más de dos Españas, ¿eh? Bueno, En la sí. película y en la vida real, ¿eh? Sí, bueno, porque no quería decir, por no decir derecha Sí, izquierda y tal, pero sí que es verdad que retrata a todos. claro. No ha dirigido a criticar a un tipo de política, a No. un tipo de España, es todo. No, y si te fijas, todos los personajes, y eso sí que lo hemos trabajado mucho, todos tienen su pequeña historia, muy pequeña, y en todas ellas los personajes se defienden desde su punto de vista y se les critica desde su punto de vista. No hay un dedo acusador, estos son mejores, estos son peores, no,
todos tienen sus vergüenzas, ¿no? Y sus grandezas también. En ese caso, no voy a hablar más o menos por lo que yo entiendo con el trabajo de Alfonso. Alfonso sí tiene su forma de rodar, ¿no? Que son esos planos secuencias muy largos. Y por ejemplo, yo sí que insistí un poquito en la escena de la piscina, ¿no? Ahí enseguida Alfonso y yo lo vimos claro, ¿no? De ese momento de sentarlos, que es lo que creo que todo el mundo, el que viene a ver la película, quiere ver a los compadres sentados tomándose un gin tonic, ¿no? Porque es una película de los compadres, en algún momento tiene que pasar, ¿no? Entonces eso sí, enseguida lo vimos muy claro. Y de hecho ya ahí ya fue la locura de Alfonso también de meter una grúa que baja, que no sé qué, porque es que es un tío incansable, ¿no? Yo lo veo dirigiendo y me he cansado viéndolo, ¿no? Se presentó este guión que entonces incluso recuerdo que se lo pasamos. Hubo dos personas que leyeron el guión, bueno, hubo más gente en directivo, pero lo leyó el crítico de fotograma que lo describió como una mezcla entre La jungla de cristal y La escopeta nacional. A mí me parece de las mejores críticas que te puede llevar a la tumba. Y también lo leyó Arturo Pérez Reverte, que le gustó mucho. Entonces ahí hubo una serie de cadenas que estaban muy interesadas y tal y cual, pero yo creo que hubo bastante miedo de lo que se podía decir y cómo se podía decir. Luego surgió la oportunidad de lo de Warner, que estaba basada en una obra de teatro que tenía Alfonso antes, y bueno, es una comedia un poco diferente, ¿no? Un poco del estilo y tal y cual, y esta era un poco la idea original, ¿no? Porque esto es un proyecto de casi, pues yo creo que de casi 10 años, ¿eh? Casi 10 años prácticamente, desde la primera idea hasta que hicimos un preestreno en Málaga para el Festival de Cine. Yo creo que es lo de siempre, ¿no? Esa entre producción y libertad, ¿no? Hay un poco ese punto. No te voy a decir, porque yo, por ejemplo, yo he trabajado también en tele con productoras potentes y de ciertos sesgos, ¿no? Que se supone ciertos sesgos, y jamás nunca me han puesto, ni creo que en ningún punto, pero sí que había quizá un diseño de producción donde se quería llevar un poco la película hacia un sitio, ¿no? Esta es más auténtica, es más artesana, ¿no? Es más... Coño, el polvo que sale del albero es... ¡Que hay viento! ¡Acción!